El Plenario Nacional del Frente Amplio resolvió que esa coalición acompañará la campaña pro referéndum contra la ley de urgente consideración, a pesar de que los sectores moderados advirtieron que se trataba de una medida inconveniente. Después de esa decisión que se adoptó el sábado pasado, ¿qué ocurre en la estructura de la fuerza política con los grupos sereñistas que fueron quienes quedaron en minoría? Más en general, ¿cómo salió ese espacio del proceso electoral que culminó el 27 de septiembre? ¿De qué manera resolverá la fragmentación que lo caracteriza hoy? Bueno, de esos y otros temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con el senador Mario Vergara. Senador Vergara, buen día, gracias por acompañarnos. Un gusto estar con usted, Cotelo, y con la audiencia. Empecemos por ahí, empecemos por la resolución del Plenario Nacional del Frente Amplio, la que se tomó el sábado pasado y que dice, en su numeral 3, atento a la iniciativa resuelta por las organizaciones del movimiento social de recorrer los mecanismos previstos en la Constitución de la República para interponer el recurso de referéndum contra las normas antipopulares contenidas en la ley, nuestra fuerza política deberá formar parte de la movilización. ¿Algún comentario sobre cómo se votó? Bien, en primer lugar, bien hacen focalizarse en el punto 3, porque la declaración tiene dos puntos iniciales que fueron unánimes, en que reafirman los aspectos negativos que nosotros vemos en la ley de urgencia y de transitar caminos legales para tratar de evitar la implementación de las cosas que sean más regresivas. O sea, todos estamos realmente con la misma visión con respecto a la ley. La diferencia hubo dos redacciones alternativas que fueron las que se votaron, la que salió es la que usted acaba de leer. Y ustedes habían presentado otra. Otra que decía integrarnos al diálogo con el movimiento social. Una parte que complementa lo que usted leyó de la resolución es que pasa a la mesa política que ocurre mañana. Ahora lo vemos, sí. La definición de contra qué artículos se promovería la derogación y por qué vía. Nosotros simplemente entendíamos que el plenario todavía no estaba en condiciones de hacer esa afirmación, sino integrarnos al diálogo y pasar a la mesa política la definición, porque nos parecía que era una cosa más integral, o sea, apoyar la movilización, pero sabiendo contra qué artículo se va y por qué camino. Esa es la diferencia, fue la diferencia, pero bueno, ya se va a saldar mañana, ¿verdad? Ahora iremos a eso, ahora iremos al fondo de la resolución, etcétera. Pero antes quiero preguntarle a propósito de cómo se dieron las correlaciones de fuerzas, ¿no? En la mayoría estuvieron el Partido Comunista y sus aliados, el Partido Socialista, estuvo el MPP, estuvo el PVP, el Nuevo Espacio, las bases, y en la minoría, porque la resolución salió 100 a 22, ¿no? 22, sí. En la minoría de 22 votos estuvieron su sector, Fuerza Renovadora, más Asamblea Uruguay, de Danilo Astori, la vertiente artiguista de Enrique Rubio, Mariano Arana, el PDC de Jorge Rodríguez, Juan Andrés Roballo, la 5005, Grupo País y Baluarte Progresista. Así es. Mi pregunta es, ¿esa coordinación, la que quedó en minoría, tiene algún significado político en la interna del Frente Amplio? Bueno, nosotros, lo voy a atar a parte de la introducción que usted hizo, sí, ¿verdad? Evidentemente estamos en una fase de transición en el Frente en el sentido de la reorganización sectorial y de liderazgos en el Frente. Estamos en pleno proceso de renovación, que tiene que ver con los liderazgos y tiene que ver con la reestructuración de los sectores. Yo creo que nosotros, ahora pasado el ciclo electoral, tenemos una tarea de nuclear de manera con más cohesión a todos estos sectores dentro del Frente, que atomizados obviamente no tienen el mismo potencial, pero cohesionados van a tenerlo, y porque hay clara sintonía en el enfoque, en la visión, en el terreno político. O sea que vamos camino, yo aspiro a que vayamos camino a una consolidación de un espacio amplio con buena parte de estos sectores que usted mencionó. Bueno, ¿cómo llamarlo ese espacio? No sé. Porque se lo ha calificado de moderado, sereñista, progresistas, astorista, socialdemócrata. Progresistas también, ¿verdad? Bueno, también. No sé, las etiquetas son lo de menos. Lo que sí creo es que hay sintonía clara y que no puede tampoco tomarse de la votación del otro día esa segmentación. Porque, por ejemplo,
de lo que vamos a discutir mañana en la mesa política, que va a ser sobre qué artículos vamos a promover la derogación. Obviamente, si se fuera contra toda la ley, el Frente no debería apoyarlo, porque el Frente votó una buena parte de la ley. Entonces, lo más lógico es pensar que va a ser un segmento de los artículos que el Frente no votó. Ahí hay que detectar quirúrgicamente cuáles son esos artículos realmente regresivos, significativos y de fácil visibilidad para la población, porque en última instancia es la gente la que va a dirimir esto. Y si vamos por el camino largo o el camino corto, o sea, el camino largo de ir a juntar... hago esta introducción para mostrar que de repente mañana en la mesa política el alineamiento en la discusión es distinto al del plenario. Bueno, pues eso es lo que yo estoy tratando de explorar. ¿Qué hay acá como realineamiento, como ordenamiento de la interna del Frente? En lo del plenario es... digamos, visiones diferentes en cuestiones de táctica, porque hacemos una evaluación del potencial del movimiento popular hoy, de la potencia también que tiene el gobierno hoy, de las posibilidades de avanzar por un camino u otro, de tener éxito en el proceso del referéndum, de lo que significaría los riesgos de no alcanzar las firmas, lo que significaría también para cómo se para el gobierno. Todas esas evaluaciones tienen matices como debe ser. Nosotros pensamos que acotando los artículos a los más significativos y yendo por el camino corto, vamos por partes. A ver, ustedes entonces van a ir a esta reunión de la mesa política del día de mañana con propuestas, digamos, con posiciones tomadas sobre los temas que hay que resolver, ¿no? Previo a eso, el día de hoy vamos a tener como Frente Amplio intercambios con las organizaciones del movimiento social, que son las que impulsan la juntada de firmas. O sea, ¿no? todo el Frente Amplio se va a reunir con... Sí, o sea, una delegación del Frente Amplio en el día de hoy nos vamos a reunir con la gente de la Intersocial, digamos, ¿no? PCNT, FUC, etcétera. Y ahí vamos a hacer un intercambio. Obviamente vamos a volcar esto también después a la fuerza política y mañana en la mesa política habrá que tomar posición sobre estas cosas. Nuestra perspectiva es que hay que acotar los artículos contra los cuales se promoverá la derogación y la otra discusión es sobre por qué vía, por qué camino. La resolución del plenario dice que se apoya la idea de interponer recurso de referéndum contra las normas antipopulares contenidas en la ley. Claro. Esto de antipopulares, ¿cómo se lo baja a tierra? Bueno, evidentemente no incluye ningún artículo de los que el Frente Amplio votó, ni que hablar. Y yo creo que hay que acotar eso. Yo creo que hay algunos elementos en cuestiones de seguridad contra los cuales hay que ir. Por ejemplo, la legítima defensa cuando lo que está en juego es la propiedad y no la vida. Yo creo que nosotros eso es una cosa discutible. Ya tenemos algún caso, ¿verdad?, en el interior del país que está vinculado a esto. El aumento, digamos, el endurecimiento hacia los adolescentes infractores, algunas normas vinculadas a la inclusión financiera, que nos parecen muy inconvenientes. Normas que frenan el proceso de inclusión financiera. Exacto, que dan marcha atrás. El tema de poder hacer transacciones en efectivo por $100.000, pagar salarios en efectivo, esas cosas para nosotros son muy negativas. El tema de la reglamentación del derecho de huelga, la criminalización de los piquetes, el pasar a policía, que los policías retirados puedan portar armas y reprimir delitos. O sea, yo creo que hay que acotar en 5 o 6 tópicos principales que son, en nuestra perspectiva, los que más duelen. La negociación tiene su complejidad, porque por un lado está la de la interna del Frente Amplio, y después, a su vez, la negociación con la intersocial, ¿no? Claro, pero yo entiendo que el Frente Amplio es una parte importante de este proceso y obviamente su posicionamiento tiene que tomarse en cuenta, ¿verdad? Obviamente escuchamos, de hecho el Frente Amplio está embarcándose en esto porque de alguna manera el movimiento social tomó la iniciativa, ¿no? Pero ¿qué cabe esperar? ¿Que el Frente Amplio restrinja, achique la lista de disposiciones a impugnar? No hay ninguna lista sobre la mesa hoy de artículos. Hay planteos que hemos escuchado desde ir contra toda la ley hasta de segmentar los artículos. Eso es lo que vamos a estar dirimiendo entre hoy y mañana. Y lo otro está lo vinculado al camino,
¿verdad? La Constitución dice, bueno, que el 25% del electorado se debe pronunciar, sí. Pero la ley reglamenta dos caminos posibles. Pero pasa en estos casos, como hace tiempo que la herramienta no se usa, conviene revisar qué es lo que está en juego. Sí. Lo que la Intersocial, el PIT-CNT y el Frente Amplio en acuerdo van a procurar primero es que haya una consulta popular. Primero tienen que conseguir que haya una consulta popular. Exacto. Y para eso hay dos vías. Para eso, la Constitución dice que para que haya una consulta popular tiene que conseguirse el apoyo del 25% de las adhesiones en el total de habilitados para votar, ¿no? Exacto. Cerca de 700.000 voluntades. Ahí está. Para obtener la convocatoria a una consulta popular. Entonces, para eso hay dos caminos, como usted decía. Exacto. Uno es por la vía de firmas, o sea que esas 700.000 voluntades se transformen en firmas. Para eso hay un año desde la ley, o sea, iría hasta el 7 de julio del año próximo. Y la otra alternativa, reglamentada por la ley, es que un 2% de firmas, o sea, unas 54.000, que tienen que lograrse antes del 7 de diciembre, se lleven a la Corte Electoral y la Corte convoque, en la medida que valide esas firmas, convoque una instancia de voto para que el 25% convoque un referéndum. Sí, el camino corto, hay que juntar las adhesiones del 2% de los habilitados en 150 días posteriores a la promulgación de la ley. Si se alcanza esa cantidad de firmas, menor a la otra obviamente, la Corte debe habilitar un llamado a la ciudadanía para que en una jornada tipo votación, ¿no? Con circuitos en todo el país, etcétera, la gente vaya y haga un primer pronunciamiento sobre si quiere o no referéndum, ¿no? Sí. En este caso es el único pronunciamiento, porque hace unos años había dos posibilidades, dos instancias, después eso se acotó a una, ¿se acuerda? Sí. Pero bueno, exactamente. Entonces uno tiene que evaluar cuál es el camino que tiene mayor viabilidad y potencia, ¿verdad? Eso es lo que estamos discutiendo hoy en el Frente, hay visiones diversas. Nosotros pensamos que el camino corto es el más promisorio y el de menos riesgos para el movimiento popular y para el Frente Amplio. Otros compañeros entienden que mejor ir por el camino largo. Bueno, esas son las cosas que estamos discutiendo. Para nosotros, cuando evaluamos la potencia que tiene hoy el movimiento popular y que tiene el gobierno, cuando evaluamos el hecho de que van a venir otras leyes también muy regresivas, y puedo poner un ejemplo después, vamos a necesitar este mecanismo del camino largo para el futuro, y es algo que uno no puede estar activando todo el tiempo. Por eso es que nosotros optaríamos por el camino corto en esta instancia, reservando el camino largo para cuando vengan cosas duras, y déjeme poner un ejemplo en eso, la desmonopolización de los combustibles. La desmonopolización de los combustibles vino en un artículo en el proyecto de ley de urgencia. En el proceso parlamentario ese artículo salió, ¿verdad? Pero la intención es clara de avanzar en esa dirección por parte del gobierno. Ya en la ley de presupuesto ahora ya se incluye una desmonopolización parcial de los combustibles en el área de los puertos. Y además lo que tenemos entendido que los estudios que están haciendo ANCAP y URSEA también van en esa dirección. O sea, yo pronostico, normalmente me equivoco, pero no dejo de pronosticar, que en breve vamos a tener una ley o un proyecto de ley de desmonopolización de los combustibles. Y yo creo que ahí sí, más adelante y con un tema y un tópico que es mucho más visible y más sensible a la población, ahí tendríamos que tener disponible esta bala que es el mecanismo largo. Por lo tanto, nuestra visión sería priorizar el camino corto ahora y dejar reservado el camino largo para una instancia posterior. Ojo que el camino corto tampoco es tan corto. Tampoco es tan corto, porque hay 150 días para juntar el 2% de las adhesiones del cuerpo electoral, ¿no? Después de lo cual, si se logra esa cantidad, debe haber esa votación. Exacto. Que será capaz que en abril. Si se habilita el referéndum. Exacto, y será en abril o mayo. Y después, en el mejor de los casos, después viene la convocatoria a la consulta popular en sí misma. O Seguro. sea que el camino corto igual lleva mucho tiempo. Sí, no, es una forma, no es corto en realidad, pero es una forma para diferenciarlo fácilmente. Lo importante es que lo que usted dice es que el camino corto es mejor en este caso porque en un plazo relativamente breve, de no sé, 6 meses, 7 meses, 8 meses, se define si hay consulta popular o no.
No hay que esperar un año de la sanción de la ley. No, primero es por una evaluación de política y de correlación de fuerzas. Nosotros entendemos que es más factible ser exitoso en este proceso, que es más factible juntar las 54.000 firmas de aquí a diciembre y apuntar a un buen trabajo político para la convocatoria para el 25%, que podrá ser quizás en abril, por decir algo. Creemos que hay más riesgos en el camino largo, porque aún haciendo una muy buena gestión, si no se llega a las firmas, ¿qué interpretación política se va a dar a eso? Tanto en lo que es un debilitamiento para el movimiento popular, como para un fortalecimiento de las políticas de gobierno, que son justamente las que queremos combatir. Es una evaluación que nosotros hacemos y otros compañeros podrán hacer una evaluación diferente. Eso es lo que estamos de alguna manera discutiendo. Pero el otro argumento, que es el de... Nosotros no podemos activar juntadas de 700.000 firmas a cada rato, porque es desgastante. Ahora entiendo. Entonces, creemos que esa bala hay que reservarla, porque se van a venir algunas leyes muy impopulares, como por ejemplo la desmonopolización de los combustibles. Entonces, creemos que tácticamente sería conveniente avanzar ahora por el camino corto y dejar reservada la bala del camino largo para ese otro tipo de instancias. Y quiero volver un instante al inicio de esto, que fue cómo es el alineamiento político, para ver cómo no se pueden sacar conclusiones de los alineamientos quiero hablar aparte, por eso, sí. Pero quiero terminar entonces acá entendiendo la posición en la que ustedes están dentro del Frente Amplio. En definitiva, entonces, ustedes con la idea de acompañar el camino del referéndum, no discrepan. Exacto. Con la idea de que el Frente debe acompañar al la iniciativa a la intersocial, ustedes no tienen diferencias. Exacto, está claro. Es más, las diferencias que plantearon el viernes eran sobre cómo había que dar el primer paso, digamos. Exacto. Es más, lo que hubo son dos redacciones alternativas, y la redacción nuestra lo que decía era integrarse al diálogo con las organizaciones sociales, pero reservar la decisión para la mesa política de mañana. Era una cuestión más bien de orden táctico en base a la evaluación que hacía. Así que estamos hablando de matices. Yo creo. Matices, sí, ¿no? Una diferencia importante dentro del Frente. Sí. Y acá entonces le hago una pregunta justamente de las que se han hecho en contra de este camino que el PIT-CNT y que el Frente Amplio ahora va a acompañar. ¿Cómo va a actuar el Frente Amplio como oposición en este periodo? El Frente perdió las elecciones, claro. Ganó la coalición multicolor y lo hizo anunciando una cantidad de proyectos, iniciativas, etcétera. Cuando esas promesas electorales se convierten en leyes, la oposición va a ir impugnando, va a ir convocando a consultas populares para discutirlas. Primero, el Frente Amplio es oposición porque perdió las elecciones, como bien usted dice. Es una oposición firme porque tenemos enfrente, desde nuestra perspectiva, un gobierno con políticas que van en una dirección que no compartimos. Y también una oposición responsable. Lo mostramos en nuestra actitud con respecto a la pandemia, lo mostramos durante la discusión de la LUC. Pero bueno, cuando hay cosas que entendemos que son impopulares, no todo lo que se dijo en campaña es lo que se está cumpliendo, ¿no? En campaña se dijo que se iba a reducir el gasto sin tocar las políticas sociales, y ahora en la ley de presupuesto queda claro que todas las políticas sociales se recortan y cosas por el estilo. Pero en todo caso, el Frente va a tener una tesitura de oposición, como debe tener, con responsabilidad, porque estuvimos 15 años en el gobierno, y uno no puede salir de 15 años en el gobierno de la misma manera en la que entró. Este tema de cuándo activar mecanismos de consulta popular son cosas que se van definiendo caso a caso, de acuerdo a las circunstancias. Ya anticipó que va a haber varias. Esta es la primera y que seguramente va a haber otras. Si viene una ley de desmonopolización de los combustibles, yo soy partidario de ir a activar un mecanismo de consulta popular, por supuesto que sí. Depende de la envergadura de las cosas, ¿no? Como la oposición en los gobiernos del Frente Amplio lo hizo, ¿no? Porque activaron múltiples instancias, ¿no? No referéndum, ¿no? Contra la ley trans, Bueno, sí, que no hayan llegado a las firmas es otra historia, pero se activaron en 2 o 3 casos, ¿no? Sí. Me parece un mecanismo razonable que pueda usar la oposición. Ya volvemos. Estamos en entrevista con el senador Mario Vergara.